El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos ya en comunicación con el doctor Wilder Nalo Culque, a quien le damos la bienvenida. ¿Cuál es el balance que podemos hacer de la nueva coyuntura política que está viviendo ahora el país, luego del frustrado intento de cierre del Congreso, del golpe que pretendió dar el profesor Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre? ¿Qué balance podemos hacer hasta el momento? Lo que tenemos que decirle a la población, estimado Tito, es que es requisito indispensable para entender la situación que vive el país, tener una buena lectura de la coyuntura y de la realidad política social que vive nuestro país en los últimos tramos. Entiendo que desde el gobierno se pretende tratar de entender esta realidad con manuales de los años 80, en la que se tuvo en cuenta con mucha profundidad la incursión de Sendero Luminoso del MRTA en la vida política nacional con acciones violentas. Esos manuales de los años 80 se utilizaron los gobiernos de turno y a través de su servicio de inteligencia para estas alturas de las circunstancias y en pleno siglo XXI ya no sirven. Esos manuales han quedado obsoletos. Por eso es que no logran entender hasta ahora ni el gobierno ni los servicios de inteligencia qué es lo que está pasando en el país. Por eso es que desde el gobierno la presidenta Boluarte ha dicho públicamente que no entiende qué es lo que quieren los insurgentes del sur, los llamados peruanos que le están dando al país una lección histórica sobre cómo es que se defienden los derechos de los peruanos. Y en realidad lo que está pasando actualmente en el país es que estamos atravesando por una coyuntura en la que miles y miles de peruanos del sur se alzan en insurgencia nacional con demandas políticas, mi querido Tito, demandas políticas, que es un derecho constitucional, que está consagrado en el artículo 2, inciso 17, desde que te autoriza como ciudadano peruano a hacer vida política en el país. Entonces aquí tenemos que ser claros. Vida política no solamente la pueden hacer los congresistas, no solamente la pueden hacer los ministros de Estado, ni los presidentes de la República. Vida política también la tienen que hacer los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces que no nos llame la atención que la plataforma de demandas que tienen los compatriotas del sur del país y que se van sumando compatriotas de todo el norte, centro y oriente de nuestra patria, son demandas estrictamente constitucionales, son demandas estrictamente legales, son demandas estrictamente legítimas. Uh-huh. Por lo tanto, desde el gobierno no se puede seguir con esos manuales de los años 80, donde quieren terruquear a todo el mundo, donde quien levanta la voz y exige cambios en el país, cambios estructurales, cambios políticos, se le va a tildar de terruco. Por favor, eso se tiene que terminar. Hay que entender que desde los años 80, por ejemplo, y eso a mí me consta como catedrático universitario y director de una universidad, que en Puno trabajamos una filial desde los años 80-85
y luego de nosotros llegaron a Puno más de 60 filiales de distintas universidades del país. ¿Y qué experiencia se tuvo ahí? Y esto para que escuchen los del servicio de inteligencia del país que están equivocados. ¿Qué pasó ahí? Entendimos nosotros desde la academia de que los campesinos de las zonas más alejadas de Puno, de la propia ciudad de Puno, se preocuparon mucho por educar a sus hijos, a sus nietos, en diversas especialidades profesionales, de las cuales las más buscadas eran educación primaria y secundaria y derecho y ciencias políticas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ocurre que desde hace varios años, en la zona del Cusco, Juliaca, Puno, existen profesionales de diversas especialidades, especialmente profesores y especialmente abogados, que interpretan la realidad nacional. ¿Eso qué significa, mi querido Tito? Significa que en cada familia puneña, en cada familia cusqueña, en cada familia del sur del Perú, se sabe interpretar la realidad política y social del país. Entonces, que no vengan con sus manuales de los años 80, los servicios de inteligencia del Perú, a decir que se está manipulando a las masas, que los peruanos del sur se están alzando en contra del gobierno, en contra del sistema, porque se les está manipulando. Por favor, ahora, que vayan con esos argumentos a otro lado. Doctor Eso Narro, ya pasó. Lo que Esta pasa situación, es que esta situación... Permíteme, Tito. Sí. Permítame, Tito, por favor. Lo que pasa es que tienen que regresar a revisar sus manuales, regresar a las aulas para recibir mayor información y entender este gran movimiento social que se está produciendo en el país en los últimos tramos. Claro. Eso es lo primero que te podría decir, mi querido Tito. Bueno, en cierta medida, lo que pasa es de que en los últimos 30 años, tanto las universidades, inclusive hasta los colegios, con el cambio de currículum, etcétera, se ha despolitizado prácticamente estos sectores que históricamente sabemos perfectamente que es la conciencia, digamos así, intelectual, moral de una sociedad. Cual sea la opción política, derecha, izquierda, lo que sea, ahí es donde se refleja, se discute el pensamiento teórico, ideológico, hacia dónde vamos. Pero desde que entró Fujimori prácticamente esto se prohibió bajo el pretexto de que estábamos hablando de doctrinas alienantes de otros países, etcétera, y simplemente nos hemos limitado, en cierta medida, como usted dice, a que se diga pues de que el Congreso de la República es el primer poder del Estado, que la Constitución del Estado se tiene que respetar, y etcétera, una serie de argumentos, de estereotipos de lo que es, en cierta medida, la democracia, pero que está bien, pero la otra parte, la que no se ha cumplido, o sea, los derechos de las grandes mayorías, justamente aplicando esa tesis, ¿no? O sea, del beneficio que deben tener todo ciudadano en una sociedad que respeta la Constitución, que respeta el Congreso, que respeta el Poder Ejecutivo, etcétera. Porque ahora daría la impresión, acuérdese usted, doctor Narro, que de la marcha de los 4 suyos a la fecha han pasado más de 20 años. Y se supone que en nuestro país debió haber habido un desenlace contra la corrupción que significó y contra la violación de derechos humanos que significó el gobierno de Fujimori. Pero esto no, esto ha continuado peor. Más corrupción, más violación de derechos humanos, ya la gente no respeta nada. ¿Y qué hacemos ante una situación como esta? Mira, Tito, causa preocupación, en principio, de que las cosas estén llegando hasta donde están llegando, con mucha violencia desde el Estado y con violencia también desde, no de los sectores insurgentes, las manifestaciones populares que se están produciendo en el sur del país, sino de algunos, seguramente, individuos que se han infiltrado y que cometen actos reñidos con los cánones democráticos.
pero hay que ser claros y contundentes. Fíjate, ayer pude escuchar una entrevista que le hicieron al congresista Carlos Anderson en Canal 9, y la verdad que me preocupa mucho que no solamente desde el gobierno no se logre entender qué es lo que se está produciendo en el país actualmente, porque en el Congreso también están equivocados de cabo a rabo. El congresista Carlos Anderson, que es un economista de data, de academia, ha estudiado en Londres, se permite decir lo siguiente: la petición de los manifestantes de una asamblea constituyente es imposible de concretizar porque, escucha bien, Tito, escuchen bien, compatriotas, porque según él dice que el tema de la asamblea constituyente no está normado en la actual constitución. Por favor, mi querido Tito, eso un estudiante de Derecho del primer ciclo lo entiende correctamente, pero no un economista que quiere fungir de intérprete de la realidad desde el punto de vista del derecho constitucional. ¿Quién le ha dicho al congresista Anderson de que no se puede tocar el tema de la Asamblea Constituyente porque no está normado en la actual Constitución? Por favor, ninguna constitución del mundo te norma lo que se debe hacer o no se debe hacer y cuándo se debe convocar a una Asamblea Constituyente, porque si tú lo normas dentro de una Constitución, prácticamente la Asamblea Constituyente ya no sería un poder constituyente, sino un poder constituido. Entonces no se puede hablar las cosas al aire, hay que conocer el tema para poder hablar. Entonces, desde ese punto de vista, la Asamblea Constituyente, que es una de las demandas políticas de los insurgentes, es susceptible de concretizar. Además, lo que están pidiendo los insurgentes desde el sur es que se consulte a la población conjuntamente con las elecciones presidenciales y congresales que se vayan a producir prontamente, que se consulte en la boleta, en una boleta especial, si es que quiere o no quiere asamblea constituyente. O sea, es una demanda susceptible de ser concretizada por el Congreso, que es a donde hay mayor resistencia, producto pues de que el Congreso está siendo manejado por la derecha mafiosa que gobierna el país desde hace más de 30 años. Entonces, no le engañemos a la población, porque quienes salen a defender los intereses de la derecha mienten rotundamente cuando se trata de hablar técnicamente sobre la materia. Igualmente, las elecciones se pueden hacer en este año de 2023. ¿Quién ha dicho que no? También por ahí dicen que el Congreso no se puede autodisolver. Por favor, mi querido Tito, todos sabemos que el Congreso en un pleno puede autodisolverse si es que tuvieran la voluntad de solucionar el problema que actualmente existe en el país, de una confrontación violenta. Entonces, las demandas políticas de los insurgentes del sur son fácilmente concretizables. Son demandas políticas que, vuelvo a repetir, son legales, son legítimas, son constitucionales. Ahí no tiene nada que ver la terruquería, conforme lo señalan los servicios de inteligencia. Eso es darle créditos a quienes no lo tienen. Ahora, este el accionar de repulsa y de reclamo es de los compatriotas de todo el cono sur del país. Ahora, doctor Narro, el otro tema es el interlocutor. Si bien es cierto, hay una repulsa en el sur del país, hay una protesta, hay un levantamiento, como se diría, pacífico hasta ahora, pero ¿quiénes son los interlocutores válidos para llegar a un nivel de negociación? Porque no hay partidos políticos que estén a la altura de asumir su responsabilidad en estos momentos. No hay frentes regionales que anteriormente estaban pues encabezando las luchas sociales en el interior del país. No hay colegios profesionales constituidos. Es decir, la reivindicación es correcta, es necesaria, es importante, es justa, pero ¿quién es el interlocutor válido si a la cabeza de quienes nos representen, en este caso a nuestro país, en este caso la
señora Dina Boluarte, prácticamente están pidiendo que se vaya. Tito, ¿qué interlocutores válidos van a aparecer en la escena política nacional si desde el comienzo, desde el saque, como se dice criollamente, tanto el gobierno como el Congreso les dicen esa plataforma política que tienen no va, no se puede, constitucionalmente es imposible? Entonces, ¿qué interlocutores válidos van a salir a dialogar si es que desde el principio, desde el comienzo de la petición del diálogo se les dice que lo que están pidiendo no se les puede dar? Entonces, el gobierno tiene que ser más inteligente, el gobierno tiene que llamar, convocar a la gente que verdaderamente entiende esta realidad, esta actual realidad sociopolítica, y llamarlos a que colaboren para empezar el diálogo que lo necesitamos con suma urgencia. Vuelvo a repetir, y no quiero con esto machacar mucho a los grupos que están detrás apoyando, asesorando a la presidenta Dina Boluarte, con manuales de los años 80. Tienen que entender que las demandas políticas que están exigiendo los compatriotas del sur son legales, son legítimas, son constitucionales y son concretizables si hay buena voluntad. Desde el momento en que entiendan esto y convoquen al diálogo, van a aparecer los interlocutores válidos, porque cada ciudadano que se ha venido desde el sur hasta Lima sabe fehacientemente lo que quieren, no es que los estén manipulando, eso es falso, ya te expliqué el caso de Puno, que lo conozco a plenitud, porque como universidad que yo dirigía ya durante varios años, entendí que en cada familia puneña, en cada familia juliaqueña, hay profesionales de distintas especialidades, y por lo tanto, miembros de una familia que son susceptibles de explicar a su familia qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren en el plano político. Fíjate, están desacertados desde el gobierno cuando dicen no explican o no exigen, no hacen exigencias sociales, no hacen exigencias de agua, luz, desagüe, pistas, veredas. No, la gente del sur sabe que eso puede ser después, que es necesario, primero, una nueva constitución, y para tener una nueva constitución se tiene que convocar a una asamblea constituyente. Ahora salen los de la derecha a decir, pero ¿para qué una nueva constitución si solamente podemos reformar la constitución? No es así, mi querido Tito, tú sabes que la constitución del 93 de Alberto Fujimori se impuso mano militari, porque el presidente Alberto Fujimori y su corte de adláteres estaban manejando el país como una dictadura. Entonces nos impusieron la constitución del 93. ¿Y por qué ahora no se puede hacer una constitución en democracia? Ahora nadie pide una constitución comunistoide ni socializante. La mayoría de la gente en el país está pidiendo una constitución democrática, propiamente dicha, una democracia per se. Entonces dejemos que la población desarrolle todo lo necesario para lograr, en principio, el referéndum constitucional el mismo día de las elecciones adelantadas. Y luego ya el pueblo dirá, como en el caso de Chile, que el presidente Piñera se puso de buen talante y colaboró con los que exigían la Asamblea Constituyente, y Chile se pacificó. Se equivocaron los constituyentes y se fueron más allá de la línea, y el pueblo chileno en elecciones también democráticas rechazó la constitución demasiado socializante que la Asamblea Constituyente chilena redactó. Entonces, ¿a qué tenerle miedo? ¿A qué tenerle miedo a tener una nueva constitución, mi querido Tito? Correcto. Ahora, dentro de ese escenario y ante una negativa, digamos así, de parte de los poderes del Estado, en este caso del Congreso y del Ejecutivo, en no aceptar de ninguna manera la plataforma de lucha de las regiones, esto significa que se va ya a una confrontación más seria, más fuerte, más radical de repente. De hecho, Tito, si es que el Congreso y el Ejecutivo no le dan
la posibilidad de concretizar a estas demandas que vienen haciendo los compatriotas del sur apoyados por los compatriotas de todo el país, es muy probable que ingresemos a una lucha de otro nivel, a una lucha frontal. Ojalá que no lo sea así, pero hacemos un llamado a los congresistas, a los ministros de Estado, a que entiendan que hay circunstancias en una sociedad en la que hay que ceder posiciones. No nos olvidemos que desde hace 30, 40 años, compatriotas de casi todo el sur del país, del norte y del oriente peruano, han sido los grandes olvidados. Por eso esta insurgencia que se está produciendo en el país es la insurgencia de los peruanos olvidados. Entonces hay que tomarlos en cuenta, no. Por ahí escucho a los medianos empresarios, a los grandes empresarios que se quejan, que están perdiendo miles, cientos de millones en estas protestas de los compatriotas del sur. Pero ¿y quién se acuerda cuántos años están sumidos en la pobreza, sumidos en la indefensión social y algo por el estilo? Millones de compatriotas en el sur del país desde hace 40, desde hace 30 años. ¿Quién no reclama por ellos? Entonces, tenemos que poner todos los peruanos de nuestra parte para lograr iniciar el diálogo y solucionar los temas que en estos momentos nos están confrontando y que nos están poniendo como peruanos y como país en una situación tremendamente difícil. Por eso es bueno que desde el gobierno, desde el Congreso, empiecen a entender que los peruanos insurgentes en el sur del país en especial no son ni tontos, no son ni locos, ni son terrucos. Son gente que ya entiende que la única forma de mejorar su destino y el destino de sus hijos y de sus nietos es teniendo reglas claras, teniendo un nuevo contrato social. Y ese nuevo contrato social se llama nueva Constitución. Y para hacer una nueva Constitución se necesita una asamblea constituyente. Muy bien. Bueno, vamos a estar a la espera. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy la movilización, la concentración se va a realizar a las 4 de la tarde en la Plaza 2 de Mayo. Y de ahí va a marchar a Miraflores. ¿Qué le suscita esto? Que por primera vez creo que se realiza una marcha popular con estas características hacia un distrito de clase alta, ¿no? Van a pasar por Lince, por San Isidro y lógicamente llegarán pues a Miraflores y de ahí al Poder Judicial. ¿Qué le repara esto? Sin duda que es algo singular, es la primera, si no la segunda oportunidad que se van a hacer marchas por Miraflores, por las zonas pudientes del país. Yo entiendo que no para buscar confrontación, sino para que también entiendan de los sectores más altos económicamente hablando, entiendan que el país necesita cambios. El país no puede ser manejado por una élite política mafiosa. Necesitamos nueva clase política, ya lo hemos dicho un montón de veces, nueva clase política que conduzca el país hacia los horizontes que todos los peruanos tenemos claros y precisos como metas. En tal sentido, tenemos todos los recursos minerales, tenemos los recursos humanos, tenemos la posición más importante en el Pacífico como país. Entonces podemos ser una potencia, pero empecemos a elegir no solamente congresistas, sino autoridades, como en el caso de los presidentes, que tengan una misión y una visión claras, que lleven al país a alcanzar, por lo menos mínimamente, empezar a salir del subdesarrollo para luego entrar en otras etapas superiores. Muy bien. Muchas gracias por la participación del doctor Wilder Narro Culque y estaremos a la expectativa de lo que pase estos días. ¿Ya? Muy agradecido. Gracias. Gracias, Tito. Gracias a tu audiencia. Muy amable. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.